¿Cuál fue tu mejor momento de joder, mis padres tenían razón? Historia 1. Cuando tenía alrededor de 14 años conocí a un chico en la pista de patinaje que realmente quería que fuéramos amigos o, quizás, que saliéramos juntos. Él tenía 19 años y mi mamá se alteró muchísimo. Me dejó claro que él solo buscaba algo conmigo y me ordenó mantenerme completamente alejada de él. A pesar de eso, yo me escondía para hablar con él por teléfono un tiempo, pero terminé alejándome después de recibir una llamada airada de su novia. Años después, lo vi en las noticias. Resulta que había recogido a una niña de 13 años en el estacionamiento de un Walmart e intentó hacerle daño irreparable. Finalmente, acabó tras las rejas. Gracias, mamá. De verdad, mujer con ojos bien abiertos. Historia 2. Que mi hermanito no era un estorbo. La verdad, cuando éramos chicos, lo odiaba bastante. Estábamos casi a la par de edad. Y él siempre me robaba todas mis cosas buenas y hasta intentaba salir con mis amigas o pasar tiempo con ellas. Le suplicaba a mis padres que lo dejaran en un refugio o que lo vendieran para hacer experimentos, porque para mí era la persona más insoportable del mundo. Pero luego me fui a la universidad y 9 meses después, al volver a casa, todo había cambiado. Yo había madurado, ya no me molestaba que se comiera mis cereales o cualquier cosa. Y él también era otro, gracioso, inteligente y hasta algo genial. Ahora tengo 30 años y es mi mejor amigo. De hecho, él condujo 4 horas en la víspera de Navidad, solo para sorprenderme cuando no pude regresar por trabajo. En serio, es el mejor regalo que mis padres me dieron, y viéndolo con los ojos de adulto, entiendo que siempre solo quiso ser amigo. Lo quiero muchísimo, ese maldito. Historia 3. Permítanme contarles una historia que me dejó una huella imborrable y una lección que llevo siempre conmigo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se enreden sentimentalmente con alguien que cargue con un trastorno límite de la personalidad. Conocí a una chica, a quien por privacidad llamaré Beelzebub. Al principio, estaba completamente enamorado, como en esas películas. La presenté con mis padres, seguro de que la iban a recibir con el mismo cariño que yo sentía. Después de la cena, mi papá me pidió que lo acompañara a dar una vuelta por el barrio. Ahí me advirtió que ella estaba fracturada y que si seguía con ella, acabaría sufriendo demasiado. Yo me reí, pensando, ¿qué podría entender él? Tiempo después comenzaron las desapariciones. Llegaba a casa después del trabajo y ella no estaba. La primera vez no tenía idea de qué había pasado. Revisé hospitales, llamé a la policía, y nada. Semanas después, apareció y me dijo que se había ido porque yo no había limpiado el cabello del lavabo después de afeitarme esa mañana. En ese momento, no entendía nada. Sentía que el problema era conmigo, así que me esforcé más para ser mejor. Pero las ausencias continuaron 2 o 3 veces al año, siempre por detalles insignificantes. En cada ocasión, la culpa recaía sobre mí. Ella comenzó a hablar sobre formar una familia. Pero yo le dije que primero debíamos resolver nuestros conflictos. Fuimos a terapia de pareja y aunque solo tocábamos aspectos superficiales, al menos dejó de irse huyendo. Pasaron 4 años en los que todo parecía más estable. Luego, ella quedó embarazada y estaba más feliz que nunca. Mis padres me aconsejaron buscar asesoría legal para proteger mis derechos como padre. Pero pensé que exageraban, que ya habíamos superado todo y las cosas marchaban bien. En octubre de 2014 llegué a casa y ella y nuestra hija de 2 años ya no estaban. Fue entonces cuando comprendí que mis padres tenían razón y que yo había sido un ingenuo. Ella me había manipulado para conseguir lo que quería, ocultando su verdadero ser detrás de una máscara de normalidad. No quiero extenderme demasiado, pero para quienes tienen curiosidad, llamé a la policía, pero no pudieron actuar porque no se había violado ninguna ley. Contraté un abogado y un detective privado. Pasaron 97 días buscando a mi hija, que fueron meses interminables sin saber si estaba segura o siquiera con vida. Por las noches, me sentaba en su cuarto y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en rendirme y desaparecer yo también, porque sin ella no veía sentido para continuar. Un día, el detective me llamó con noticias que casi me hacen perder el control del coche. Habían encontrado a mi hija. Me detuve, solté un llanto de alivio como nunca antes. Con mi abogado presentamos una demanda, y gracias a que contratamos apoyo legal en el estado donde se habían ocultado, logramos que el juez ordenara el regreso de mi hija y me otorgara la custodia total. Beelzebub solo tiene derecho a visitas supervisadas de 6 horas a la semana. Jamás olvidaré el día que volví a ver a mi hija. Estaba afuera de aquel lugar en otro estado, nervioso y temeroso de que ella ya no me reconociera. La puerta se abrió, ella pasó junto a la compañera de cuarto de Beelzebub, y de pronto sus ojos se iluminaron, gritó, «¡Papá!».
y se lanzó de la puerta directo a mis brazos. Esa experiencia me enseñó a leer las señales y a ser muy cauteloso con quien entregamos nuestro corazón. A veces, el amor no basta para sanar ciertas heridas. Historia 4. Sé que sientes que estás enamorada, pero algún día vas a mirar atrás y toda esta ruptura te va a parecer una broma. Eso me dijo mi papá cuando yo tenía 15 años, con una lágrima rodando por mi mejilla mientras lo miraba. Apenas susurré, no sabes cómo me siento. Él se quedó en silencio un momento y de repente comenzó a reírse tan fuerte que hasta se le salieron lágrimas. Ahora tengo 32 años y esa memoria me parece cada vez más graciosa con el tiempo. Historia 5. No puedo creer que haya sido apenas anoche cuando mi mamá tuvo toda la razón. Me vio cargar una botella entera de whisky para la fiesta de Año Nuevo de unos amigos, y me dio la típica charla sobre no beber de más y los peligros de tomar a palo seco. Llegué tarde a la reunión y terminé siendo el único medio sobrio que tuvo que llamar a una ambulancia para dos de mis amigos. Uno con intoxicación por alcohol y otro que sufrió una convulsión. La llamé a las 3 de la mañana para que viniera a recogerme a mí y a uno de los amigos enfermos desde urgencias, y no pude ni siquiera mirarla a los ojos. Historia 6. Esta es una historia más positiva. En un momento me sentía muy culpable y avergonzado por haber dejado que la ansiedad creciera tanto que llegué a pensar en abandonar la universidad. Decidí contarle a mi papá lo que estaba pasando, preparándome para cualquier respuesta. Y para mi sorpresa, él me dijo, te recibiré con los brazos abiertos. Luego me habló sobre cómo la vida no siempre sale como uno la planea, y que si necesitaba un descanso debía tomarlo. Hacer lo que verdaderamente me hiciera feliz. Así que dejé la facultad de Derecho y poco a poco empecé a estudiar una carrera que disfruto muchísimo más. También retomé algunos pasatiempos que había dejado de lado por no tener tiempo en la carrera. Actividades que, en muchas ocasiones, han servido para iluminar no solo mis días, sino los de otras personas. Lamentablemente, mi papá ya no está en este mundo, pero jamás olvidaré el apoyo que me dio. Tenía razón. La vida no siempre sigue el plan que hacemos. Hoy, puedo decir que soy mucho más feliz. Historia 7. Tener esposa y hijos no es tan sencillo como parece. Así era yo a los 18 años y así soy ahora. A los 28, me voy a casar y formar una familia antes de llegar a I5, me repetía. Pero la vida golpeó con fuerza nuestra relación alrededor de los 3 años, cuando tenía 21. Yo actuaba como un necio, ella estaba herida y profundamente resentida. Pasamos por 9 meses de terapia de pareja. Después ella decidió regresar a su casa por 6 meses y yo me quedé solo con uno de nuestros 2 perros, tiempo en el que comprendí que había destrozado todo. Hoy celebramos 7 años juntos y mi primer hijo cumplirá 1 año en febrero. Gracias a esas largas llamadas en las que lloraba como un niño, por escuchar sus consejos, sus vivencias pasadas y sobre todo, por recordarme que tú ya habías recorrido este camino, pero sobre todo, papá, tenías toda la razón, viejo cascarrabias. Historia 8. Esto mejora. Cuando tenía 15 años acostado en una cama de hospital, muriendo de dolor por un síndrome de Marfan que aún no me habían diagnosticado, eso fue todo lo que mi papá me dijo. Hubo palabras fuertes que nunca antes había pensado decir, pero me las guardé. Al cumplir 16, en mi segunda visita al hospital por un segundo neumotórax, me lo repitió otra vez. Quizá ya me acostumbre al dolor, los nervios aún no han sanado de la primera operación, pensé, cuando supe que tenía que dejar los deportes. Especialmente el handball en el que con orgullo puedo decir que era el mejor de mi escuela, me sentí devastado. Todavía era un adolescente, con todas las hormonas a flor de piel, y que me dijeran que no podía jugar como los demás chicos era un golpe muy duro, fue muy emotivo. Antes de que me diagnosticaran depresión, ellos se sentaron junto a mi cama. Mamá me dijo, sabemos que estás bastante mal y te ayudaremos a encontrar a alguien con quien hablar. Solo recuerda, esto mejora. Cuando mi novia, entre los 16 y 17 años, tuvo que comenzar quimioterapia después de años de estar libre de cáncer antes de que la conociera, me senté en mi cama y pensé en el valor de mi vida y en por qué parecía que todo iba mal para mí. Mis padres tocaron la puerta y entraron como siempre solían hacer. Hablamos de todo, y cuando se fueron, mi papá me dijo otra vez, esto mejora. Después de 5 visitas al hospital y 5 cirugías desde entonces, y haber pasado una semana en coma hace 2 años por una cetoacidosis diabética, nadie esperaba que me diagnosticaran diabetes y, tras 6 años visitando a un especialista, reflexioné mucho y analicé todo en profundidad. Lo que descubrí fue que realmente no había nada que me impidiera hacer lo que realmente amo y disfruto. Podía encontrar alternativas a las cosas que ya no podía hacer.
Y disfruto mi trabajo, aunque eso me quite tiempo para esas otras cosas. Ahora, mientras mi abuelo enfrenta la quimioterapia por milésima vez en estos últimos 10 años y le ha tenido que remover la vejiga porque estaba destrozada por el cáncer, mi papá se sentó triste en el sofá de mi sala. Hablamos un poco, él está realmente preocupado de que mi abuelo muera en la operación, y nunca se llevaron bien, fue duro. Cuando me fui al trabajo, lo miré y le dije, esto mejora, y sí mejora. No importa si caminas desde el pasto hasta el lodo, del otro lado hay terreno firme. Ya sea que caigas libre o en caída libre, necesitas esa roca a la cual aferrarte, y la encontrarás. Los desafíos de la vida tal vez sean solo eso, que la vida es un reto. Casi 10 años después, puedo decir que soy feliz. Historia 9. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Estaba sentado, esposado, en la parte trasera de una patrulla camino a la estación de policía cuando ese consejo se me vino a la cabeza de repente. Salí de la preparatoria y conseguí un trabajo. Pero me junté con un grupo de chicos con quienes no debería haberme relacionado. Hice tonterías, rompí algunas leyes de adolescente y terminé arrestado y acusado. No podía dejar de pensar que nunca, jamás habría acabado en esa situación si no fuera por esas personas. Contraté un abogado, logramos que desecharan el caso por un error procedimental y eventualmente lo borraron de mi historial. Me considero increíblemente afortunado de que haya pasado antes de que todas las detenciones quedaran digitalizadas y públicas en Internet, porque muchas veces no respetan ese tipo de borrados. Hasta ahora, ninguna empresa a la que he aplicado ha encontrado ese antecedente. Después de la audiencia, no volví a ver ni a hablar con esos chicos. Me fui a la universidad, saqué una carrera que me sirve, conseguí empleo y me aseguré de rodearme de buenas amistades a cada paso. Me casé con alguien que me ayuda a ser mejor persona. Mi vida va bien hasta ahora y mis padres están orgullosos de mí. Vale la pena que reflexiones sobre con quién decides pasar tu tiempo. Por lo general, no cometemos errores tan graves, pero es muy fácil convertirse en un mal tipo si eso es lo único que estás acostumbrado a ver. Historia 10. Él no te trata bien y no creo que estar con él sea lo mejor para ti. Fue lo que me dijo mi papá cuando yo tenía 20 años y estaba comprometida con mi amor de la secundaria. Y déjenme decirles que tenía toda la razón. Resulta que mi novio tenía problemas para manejar su ira, y eso no era todo. En una ocasión, descargó su frustración sobre mí de manera violenta. Por suerte, abrí los ojos y decidí cancelar la boda justo unos meses antes de la fecha. Terminamos y, 20 años después, llevo una década en un matrimonio increíble con un hombre que me hace sentir que soy lo más importante en su vida. Mi papá tenía razón, y hoy, soy feliz. Historia 11. Sé que parece algo pequeño, pero mi mamá siempre me decía, desde el día que nació mi hermano menor, no tienes que cuidarlo todo el tiempo, pero sí tienes que protegerlo. No entendí del todo la diferencia hasta hace unos meses. Lo había llevado a un concierto, uno de sus primeros donde estaba de pie, así que era también su primera vez en un mosh pit. Ahí estábamos, viendo la banda, moviéndonos entre la multitud, como se hace en esos lugares. Yo lo dejaba disfrutar, tiene 14 años, yo hice lo mismo a su edad. De repente, un tipo mayor, bajo pero aún más alto que mi hermano, empieza a atacarlo. Le daba codazos, lo empujaba, lo agredía una y otra vez. Sé que en un mosh pit la gente puede salir lastimada. Pero esto era a propósito, no entiendo por qué. Claramente buscaba pelear con alguien que no se defendería. Entonces, mis instintos de hermano mayor protector se activaron a tope. Le di un codo en las costillas al tipo y lo empujé hacia la multitud que seguía moviéndose. Y no volvimos a verlo en toda la noche. Ahí fue cuando entendí la diferencia. Cuidar de él habría significado no dejarlo meterse en el mosh pit, pero protegerlo fue otra cosa. Historia 12. La mayoría de estos consejos me los dio mi mamá, que ya no está con nosotros. Hay muchos otros alimentos que tienen buen sabor, más allá del pollo, la carne y las papas fritas. Tenía toda la razón, excepto con los tomates porque, la verdad, me sientan mal. Las acciones tienen consecuencias. ¿Cómo olvidar esos 12 o 13 años cuando terminé en casa después de que la policía me acompañó por aquellas travesuras de adolescente? El resultado, castigado durante todo el verano. Esos amigos tuyos parecen geniales, pero en realidad solo traen problemas. De ese grupo del que me habló, uno ya no está entre nosotros, 2 están tras las rejas y otro, según supe, vive en la calle atrapado por las adicciones. Solo yo y otro muchacho logramos salir, en cierta medida, ilesos de todo eso. Esa chica rubia, delgada y bonita te va a romper el corazón, no es buena influencia, aléjate. Mi mamá había conocido a varias de mis novias y nunca reaccionó tan negativamente con ninguna. Pero claro, no le hice caso y pensé con la cabeza dura.
Pues resultó que ella estaba casada, dejó a su esposo, a mí también y terminó con una amiga íntima que yo tenía. Quédate en la universidad, deja de salir tanto y de andar de fiesta en fiesta. Pues aquí estoy, con más de 40 años y todavía cargando con ese error. Muchos de mis amigos de la infancia estudiaron y ahora son dentistas, corredores de bolsa, abogados y todo eso. Yo apenas estoy empezando a ganar algo de dinero de adulto con mi empresa de tecnología. No fumes, terminarás enfermo y con riesgo de perder la vida. Tuve que ver a mi mamá atravesar por eso para entender que debía dejarlo. Ya llevo 1 año y medio sin un solo cigarrillo. Y para cerrar, un último consejo de mi papá. Entre los 10 y los 30 años tu papá pasa de ser un imbécil a un genio. Vaya que tenía razón, ese hombre sabe bien de lo que habla. Historia 13. Salí con una chica durante 5 años, alguien con quien pensaba casarme. Una vez, salí a tomar con mi papá y, sin más, me soltó de golpe. Tu novia es una maldita bocona que no se detendrá ante nada para arruinarte la vida si no consigue lo que quiere. Estás perdiendo el tiempo con ella. Solo espero que tengas la inteligencia suficiente para salir cuando te ponga la trampa. Después de que terminamos, no se detuvo en nada para destruirme. Habló mal de mí con mis amigos y familia. Incluso intentó meterme en problemas con el banco y con mi novia actual. Sinceramente, logré sobrellevarlo, pero cuando todo se calmó, recordé lo que me había dicho mi papá y pensé, caray, tenía toda la razón. Historia 14. Cuando era un adolescente rebelde, o sea, un desastre que no pasaba las materias y con problemas de adicción, estaba completamente decidido a dejar la escuela. En medio de todo ese caos, mi mamá me dijo algo que me quedó grabado. Todos podemos hacer algo grande en la vida, incluso tú, pero no si te rindes antes de empezar. En ese momento, pensé que no tenía ni idea de lo que hablaba y la odiaba por obligarme a seguir con los estudios. Sin embargo, cuando el mes pasado recibí la carta de aceptación para la Facultad de Medicina, tuve que admitir, a regañadientes, que ella tenía razón. Historia 15. Mi madre odiaba a mi novia. No solo eso, le decía cosas horribles directamente a la cara. Pero eso no me parecía tan raro. Porque mi mamá siempre había sido un poco inestable y nunca le caía bien después de una de mis parejas, así que simplemente no le prestaba mucha atención. Un día, después de que tuve un poco de dinero, mi mamá me dijo en privado que mi novia solo estaba conmigo por la plata. Para mí eso era absurdo, así que, cuando mi mamá falleció unos meses después, decidí pedirle matrimonio a mi novia. Pasaron 14 años llenos de altibajos, pero siempre habíamos sido los mejores amigos y nos apoyábamos mutuamente. Sin embargo, la vida nos colocó en papeles opuestos. Yo me quedé sin trabajo, y ella consiguió un buen empleo donde ganaba bastante dinero. Entonces, sin aviso, vació nuestra cuenta conjunta, agotó las tarjetas de crédito, pidió el divorcio y me dejó sin nada. Historia 16. Antes solía tener una ansiedad social bastante fuerte. Mi papá siempre me decía, sonríe, explica y sé cortés. Con eso puedes salirte de casi cualquier problema. El tipo jamás pagó una multa por retraso en su vida, nunca. Siempre lograba un descuento del 10 al 15% en compras importantes. Yo pensaba que la gente le tenía cariño porque era un poco raro. Pero resulta que ese consejo es oro puro. Sobre todo cuando hablas con los agentes de atención al cliente. Ellos agradecen muchísimo que no seas otro cliente molesto que va a pelear por algo que ni siquiera pueden controlar. Por eso, terminan haciendo todo lo posible para ayudarte y darte la mejor solución. Historia 17. Tenía como 12 años y era súper terco con los cambios. Mi mamá me compra unos boxers. Yo siempre había usado calzoncillos ajustados, los típicos blancos. Ella me dice que debería probarlos, pero yo me niego rotundamente. Me gustaba la ropa interior que usaba y no iba a ponerme esos pantaloncitos tontos. Mi papá también me dice que los pruebe, que son los que usan los chicos más grandes y que los calzoncillos ajustados son para niños pequeños, pero ni así acepto. Le digo que total, nadie los va a ver bajo los pantalones. Ese año en la escuela empezamos a tener que cambiar de ropa antes de la clase de educación física. Adivina quién era el único en calzoncillos ajustados. Adivina quién fue el blanco de burlas todo el día. Adivina quién llegó a casa y, sin dudar, se puso feliz sus nuevos boxers. Historia 18. Cuando tenía 14 años, mi papá era tan terco que casi no podía soportar estar cerca de él. Pero cuando cumplí 21, me sorprendió darme cuenta de cuánto había aprendido en esos 7 años. Esa frase resume la experiencia de cualquier niño. La mayoría de las veces tus padres tenían razón, y tú solo eras un idiota que creía saber más.
Justo hoy, con 34 años, le enseñé a mi hijo de 4 algo que recuerdo que mi papá me enseñó cuando yo era niño. Historia 19. Cuando mi hermana y yo éramos pequeños fuimos de viaje familiar a SeaWorld. Estábamos sentados en la parte de atrás, viendo el show de las ballenas con Shamu. De repente, nos dimos cuenta de que unos chicos un poco mayores estaban en la llamada zona mojada, recibiendo los salpicones de las ballenas y pasándola increíble. Nos emocionamos tanto que no parábamos de pedirle a papá que nos dejara bajar para unirnos a ellos. No, los conozco bien. Bajarán ahí, se mojarán. Van a sentir lo fría que es la brisa aunque sea leve, y acabarán llorando, nos dijo con tono serio. No papá, no lo haremos, lo prometemos. Queremos que nos salpique Shamu, le insistimos con toda la emoción del mundo. Entonces suspiró y nos advirtió. Si bajan y regresan llorando, nos vamos a casa. Finalmente nos dejó ir. Nos mojaron una vez y sin pensarlo nos regresamos corriendo, temblando y llorando directo con papá. Y así acabó nuestra aventura de regreso a casa. Historia 20. Cuando era niño, mi papá intentó enseñarme muchas de esas lecciones de vida que a nadie le gustan. Ya sabes, esas frases generales sobre que la vida no es justa, que hay que aguantarse y ser hombre, y conformarse con lo que uno tiene. En ese momento pensaba que todo eso era una tontería. Durante mi adolescencia no éramos cercanos, aunque él se esforzaba mucho, y ahora que lo pienso, eso me da cierta tristeza. Pero todo cambió el día que bajé del autobús en el campo de entrenamiento. La primera cosa que le dije a mi papá cuando terminé la instrucción básica fue: papá, tenías razón. Él me preguntó, ¿sobre qué? Y yo respondí, sobre todo. Lo quiero mucho y no podría estar más orgulloso de ser su hijo. Sin duda, fue quien me salvó cuando decidí enlistarme. Historia 21. Cuando tenía 16 años compramos un perro y yo me volví súper protectora con ella. Quería tenerla siempre con correa, incluso cuando estábamos en medio de nuestro bosque favorito o en campos enormes donde no había nadie a kilómetros a la redonda. Un día, mi papá me dijo que tenía que aprender a confiar en ella y dejarla disfrutar su vida. Me explicó que nosotros estaríamos allí para protegerla de lo peor, pero que ella también tenía derecho a vivir. En ese momento, todo sobre cómo mis padres me habían criado empezó a tener sentido. Entendí por qué ponían límites y lo difícil que era confiar en sus hijos cuando estaban solos. A partir de ahí, la relación con ellos se volvió mucho más relajada y basada en la confianza mutua. Historia 22. Mi papá me contó esta historia cuando yo era demasiado chico para entenderla, pero tuve que crecer para finalmente captar su sentido. Él me decía: cuando tenía tu edad, no creía que mi papá fuera tan listo. Pero cuando formé mi propia familia, me sorprendí de todo lo que él había aprendido. Recuerdo que, años después, corrí a decirle: pero fue tu papá quien no aprendió nada, eres tú quien ha aprendido tanto. Me miró fijo por un instante y solo respondió: ah, ¿y ahora te das cuenta de eso? Gracias, papá. Historia 23. Cuando era joven, siempre estaba metido en problemas. En la escuela, con mis padres, con la ley, en todos lados. Recuerdo bien que mi mamá me decía: si no te portas bien, vas a terminar siendo un obrero cavando zanjas. Pasaron los años y claro, más problemas, varias visitas a la cárcel y hasta prisión. Un día estaba trabajando, excavando zanjas para cables eléctricos y revisando tuberías que ya estaban instaladas, cuando de repente me cayó el 20. Soy un maldito cavador de zanjas. Y justo como lo dijo la vieja, tenía razón. Historia 24. Cuando tenía 10 años, mi mamá me dijo algo que nunca olvidé: va a llegar un momento en que vas a pensar que soy la persona más tonta del planeta. Solo quiero que sepas que todo lo que digo y hago es porque te amo y quiero que tengas una buena vida. Te vas a enojar conmigo, pero quiero que recuerdes eso. Esa frase me acompañó en muchas de mis rabietas adolescentes. Cada vez que me explicaba por qué no podía hacer algo, me detenía a escuchar de verdad y a pensar en sus palabras. Y sigue pasando, incluso ahora que tengo 35 años. Compré mi casa en 2009 y ella me aconsejó: ponle un poco más de dinero al pago cada mes, así la terminarás de pagar mucho más rápido. Si le hubiera hecho caso, hoy ya tendría la casa casi pagada. Yo, en cambio, pensaba que solo estaba insistiendo porque tenía un buen trabajo y no quería que gastara todo mi dinero. Y sí, terminé gastándomelo. La quiero muchísimo. Solo desearía que su hija fuera un poco más inteligente. Historia 25. Recuerdo esta historia a la perfección. Toda mi vida, cada vez que mis padres me preguntaban cómo estaba, yo respondía con un simple: aquí.
vivo o alguna respuesta ingeniosa que, por un lado, no ayudaba para nada a tranquilizarlos y por otro, era bastante egoísta de mi parte. Ellos siempre decían que algún día me daría cuenta. Esto siguió igual durante la universidad. Ellos me llamaban o mandaban mensajes constantemente para saber cómo estaba, y casi nunca contestaba, solo les respondía vivo. En ese momento, las cosas estaban bastante pesadas en casa porque yo estaba en medio de un largo proceso de diagnóstico de depresión que luego resultó ser trastorno bipolar. Fue un periodo muy complicado para todos. Ya en segundo año, recibo una llamada de la mamá de un amigo de la familia, una persona que nunca antes me había llamado. De hecho, apenas conocía a su hijo, simplemente éramos conocidos de toda la vida. Ella estaba súper preocupada porque su hijo no respondía su teléfono en todo el día. Como yo vivía cerca de su departamento y tenía tiempo, decidí ir. Entré al edificio y llamé a su puerta por casi 15 minutos hasta que finalmente asomó la cabeza desde su cuarto. Le paso mi teléfono para que hable con su mamá, y ella le grita bien fuerte ¿cómo estás? Y él responde, vivo. En ese momento por dentro me moría de la risa. Pero por fuera me di cuenta de que todo ese rollo, que duró más de 2 horas, estaba causado porque simplemente no había cargado su teléfono. Lo regañé por no cargar el maldito celular y me fui de su departamento. Mientras caminaba, marqué a mis padres y les pedí 1000 disculpas por haberles contestado así toda mi vida. Moraleja: no respondan vivo cuando alguien les pregunte cómo están. Historia 26. Tenía como 11 años y estaba camino a mi entrenamiento de hockey cuando le pregunté a mi papá: ¿qué consejo sabio, qué enseñanza me darías para toda la vida? Quería esas palabras que me guiaran en el futuro, de esas frases que uno no olvida. Y entonces él me dice sin dudar, sí, una frase corta y contundente, que se jodan. Yo, sorprendido, le repito, que se jodan. Él asiente con una sonrisa, exacto, que se jodan. Yo, confundido, no entiendo. Él responde tranquilo, ya lo vas a entender. Hoy que soy adulto puedo decirles que esa enseñanza de papá tiene mucha razón. Cuando uno piensa, ¿y si a la gente le importa lo que hago? Digo o pienso. La respuesta correcta es justamente esa, pues que se jodan. Historia 27. Mi hermana y yo nos preparábamos para un viaje a Disneylandia. Justo antes de salir, nuestra mamá nos detuvo con una seriedad que nos dejó desconcertadas y nos advirtió con firmeza que evitáramos tocar a cualquier cabra, porque eso podría hacernos daño. Nos miramos incómodas y, resignadas, respondimos un está bien, mamá, aunque en cuanto estuvimos fuera de su vista coincidimos en lo extraño de aquella advertencia. ¿Quién iba a cruzarse con cabras en Disneylandia, después de todo? Un poco más adelante en el viaje, recorríamos los desiertos de California, saltando de una atracción turística a otra. Por el camino, vimos numerosos carteles que anunciaban jerky de emu, aunque escritos en un inglés algo inseguro. Había tantos que la curiosidad nos ganó y un día decidimos detenernos. Al llegar, mi hermana quedó decepcionada. No había ni un emú a la vista, solo un pequeño refugio que parecía una granja bastante humilde. Supongo que nunca nos cuestionamos de dónde salía ese jerky. Mientras explorábamos, encontramos a un joven cepillando unas cabras. Nos vio y, sin mucha explicación, nos ofreció un cepillo a cada una, y comenzamos a acariciarlas con cierta confianza, hasta que apareció su mamá para ofrecernos el jerky a la venta. Seguimos nuestro camino hacia el hotel sin darle mayor importancia a lo sucedido. Pero a la noche siguiente, me desperté en medio de la madrugada empapada en sudor frío. Mi estómago se revolvía y un dolor tan intenso me atenazaba que por poco no me sostengo en el baño. Nunca antes me había sentido tan mal. Incluso pensé en buscar ayuda médica, pero con el tiempo el malestar fue cediendo hasta que logré volver a dormir. Al día siguiente me sentía débil, aunque no lo suficiente como para abandonar el resto del viaje. No tengo claro si fue por aquel contacto con las cabras o qué ocurrió exactamente. No toqué ni probé el jerky. Mi hermana no sufrió ningún malestar, solo yo pasé por eso. Pero hasta hoy, aquella inquietud persiste en mí, y ese instinto tan preciso de mamá me deja preguntándome, ¿cómo supo que no debíamos acercarnos a esas cabras? Historia 28. Mis padres querían que considerara ir al colegio comunitario local porque decían que no estaba listo para salir por mi cuenta. Apliqué a todas las escuelas que no fueran del estado, salvo una. Me rechazaron en casi todas, excepto en 2, una en Buffalo y otra en Washington, D.C. Elegí la de D.C., o mejor dicho, mis padres me hicieron elegir esa. Me expulsaron al año por las malas calificaciones y tuve que regresar a casa avergonzado. Para empeorar las cosas, dejé de tomar mis medicamentos y viví posiblemente el peor año de mi vida después de eso. Fui al colegio comunitario mientras luchaba contra una infección llamada C.
Difícil, perdí unos 18 kilos, no tenía dinero ni perspectivas de carrera, básicamente estaba en un lío enorme. Por suerte, después de sacar mi título de asociado, logré poner mi vida en orden, aguanté y fui a la universidad a la que originalmente no quería ir. Resultó ser una decisión mejor porque ahí pude descubrir qué quería hacer con mi vida, además de conseguir un trabajo. Ahora estoy a un semestre de graduarme con un promedio de 3.2, aunque claro, todavía tengo muchas ganas de salir de Connecticut. Historia 29. Dicen que somos el reflejo de quienes nos rodean. Cuando era joven, me asociaba con un grupo complicado, siempre atrapado en sustancias y enredos que complicaban sus caminos. Esa idea me golpeó con fuerza, y decidí alejarme de esas amistades que parecían dirigirse hacia ningún destino. Los cambié por personas con metas claras y un camino definido. Así, poco a poco, dejé atrás al joven que había abandonado la escuela, que solo encontraba trabajos mal remunerados y que decepcionaba a quienes confiaban en él. Mientras aquellos compañeros siguen entregados a fiestas descontroladas, acumulando problemas con la autoridad y formando familias sin rumbo, yo construyo mi vida con dedicación. Terminé mis estudios y disfruto de un presente prometedor como un profesional en ascenso. A veces cuesta aceptarlo, pero en esto, mis padres tenían toda la razón. Historia 30. Llego un poco tarde a la conversación, pero mi papá siempre me decía: todo pesa más en la noche y con el amanecer todo tiende a aligerarse. Claro, siempre hay excepciones como cuando murió mi perro, ese vacío nunca se suavizó sin importar la hora, pero les juro que nunca me he sentido más hundido al día siguiente por haber dejado plantados a mis amigos en una fiesta, por haber roto mis lentes favoritos o por haber quedado sin ese encuentro tan esperado una vez más. Al contrario, con la luz del día, todo suele mostrar un rostro más amable. Historia 31. Después de terminar la preparatoria, decidí no ir a la universidad y en cambio mudarme a California con mi novia para intentar trabajar y salir adelante en el área de la bahía. Han pasado ya 3 años desde entonces. La verdad es que terminé completamente en bancarrota. Perdiendo casi 14 kilos, me sacaron de donde vivía por no poder pagar la renta, y mi novia, que era otra muy diferente, ya no me quería. Mis amigos estaban hartos de aguantarme y darme apoyo sin resultados. Para acabarla, me despidieron porque en el trabajo todos notaban que estaba hecho un desastre. Fue justo en ese momento, hace como un año, que llamé a mis padres y les dije, con toda la humildad, que tenían razón. No estaba listo para nada de eso. Historia 32. Era el último fin de semana de mi penúltimo año de secundaria. Un grupo de amigos organizaba una fiesta de campamento en una zona rural de Indiana y decidí ser honesto con mis padres, así que les conté que pensaba ir. Mi papá me dio una advertencia seria: yo no haría eso. Los oficiales del Departamento de Recursos Naturales son implacables. Me relató cómo lo habían atrapado por una infracción menor de caza y terminó pagando una multa bastante fuerte por culpa de un oficial molesto. Pero en vez de atender su consejo, me fui igual a la fiesta de campamento. Más tarde, ya en la noche, estaba orillado al bosque con un amigo cuando de repente vimos un foco brillante parpadeando sobre nuestro campamento. Mi amigo me dijo: me voy yendo, esto va a estar feo, pero yo no podía dejar de escuchar la voz de mi papá en la cabeza, repitiendo una y otra vez: los del Departamento de Recursos Naturales son implacables. Entonces me volteo a verlo y le digo: yo me largo de aquí. Comencé a reptar, como en el ejército, entre los árboles hasta que encontré un sendero para caminantes. Desde ahí corrí unos 400 metros y me oculté entre unos arbustos. Esperé aproximadamente 1 hora y luego regresé al campamento, solo para descubrir que habían detenido a todos los que tenían menos de 18 años, y los habían llevado a la comisaría para llamar a sus padres, mientras que los mayores de edad recibieron multas por consumo y tendrían que presentarse en corte. No podía dejar de pensar: menos mal que me salí. Así que volvimos a casa de un amigo y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente me sentía afortunado, pero también me ardían muchísimo las partes íntimas. Resulta que en mi estilo militar para escapar, había reptado ebrio por un montón de hiedra venenosa. Estaba por todos lados. Aprendí ese día que la hiedra venenosa en la cara duele más que en la intimidad. Me picaba tanto que tuve que faltar al trabajo y finalmente contarle a mi papá cómo fue que terminé con esa reacción. Él solo se reía sin parar y ahora, cada vez que voy de campamento, me dice que tenga cuidado con la hiedra venenosa. Resumen: mi papá me advirtió sobre la fiesta de campamento, terminé aprendiendo por las malas. Historia 33. El primer día en mi trabajo como asistente de enseñanza, llamé a casa y les conté:
Fue un caos total. Los estudiantes estaban fuera de control y yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Ni siquiera sé si esto es lo mío. Mis padres me respondieron que todos se sienten así el primer día en un trabajo nuevo. Y que generalmente pasa al menos medio año antes de que uno empiece a agarrarle la onda y pueda manejarlo bien. Así que aguanté y para sorpresa mía, después de esos 6 meses trabajando ahí pensé, no puedo creer que alguna vez pensé que no podría con esto. Ahora es pan comido. No todo ha sido un camino fácil. Pero ahora ya estoy en el punto en el que estoy considerando sacar mi licencia para enseñar, aunque en la universidad ni siquiera había pensado en la enseñanza como una carrera. Lo curioso es que casi nunca cuestiono los consejos de mis padres, pero en ese momento, sentí más seguro que nunca de que estaban equivocados porque me sentía tan abrumado, como si hubiera aceptado algo para lo que claramente no estaba preparado. Historia 34. Cuando tenía como 10 años, mis padres me dijeron que ya no debía juntarme con mi amigo Chad. Me advertían que él representaba ese tipo de chicos que difícilmente encontrarían un buen camino en la vida y que, si mantenía su cercanía, solo terminaría arrastrado hacia lo más bajo. En ese momento pensé que estaban exagerando, juzgándolo mal solo por ser un chico rebelde, que escuchaba música que a ellos no les gustaba. Incluso se burlaban del estilo de pantalones que usaba. A pesar de todo, seguí siendo su amigo, pero luego de la preparatoria me fui a la universidad y él tuvo varios trabajos temporales. Con el tiempo, fui perdiendo contacto con él. Un día, alguien me mandó un mensaje por Facebook para contarme que había perdido la vida a causa de una sobredosis de sustancias potente. Entonces busqué su nombre en internet y encontré una serie de fotos policiales y casos en los que estuvo involucrado, agresiones, robos, cosas por el estilo. Alguien creó una página de memorial para Chad en Facebook y una chica escribió que estaba aliviada de que él ya no estuviera porque, aparentemente, cuando ella tenía 15 años, él la había emborrachado y había abusado de ella contra su voluntad. En ese entonces Chad tendría como 24 años. Ahí entendí que mis padres tenían razón. Ese tipo había sido un verdadero malnacido desde siempre, y ellos pudieron percibir esa vibra oscura desde temprano. La verdad, me da mucha vergüenza haberlo conocido siquiera. Historia 35. Cuando yo era niño, mi papá tenía un buen trabajo que pagaba lo suficiente como para que mi mamá pudiera quedarse en casa, pero nunca tuve los juguetes o aparatos más modernos. Siempre preguntaba por qué, y ellos me decían que si me daban todo lo que quería, nunca iba a ser feliz, que simplemente iba a querer más y más cosas. Claro, yo no me lo creía en ese momento. Pero ahora que ya soy adulto, veo a algunos amigos y compañeros de trabajo que viven de un salario a otro, gastando en cualquier tontería que quieren cada mes, y me doy cuenta de que tal vez mis padres no estaban tan equivocados como yo pensaba cuando era niño. Historia 36. En toda mi última relación, mis papás lo odiaban con todas sus fuerzas. Cualquier chico que no se moleste en conocer a tu familia no es buena persona, me decían. Y cualquiera que te deje varada a la 1 de la mañana con una llanta ponchada, aunque le hayas dicho que estarías bien, es un completo idiota. Cuando terminamos, no pude evitar llamar a mi papá, toda llorando, y admitirles a él y a mi mamá que tenían razón. Historia 37. Justo cuando me estaba acomodando en mi habitación del dormitorio para la universidad, mi papá vino de visita. Se sentó conmigo y me dio la charla. Tenía 18 años, me creía que ya sabía todo. Además, nunca había sido un chico muy popular con las chicas. Era algo tímido y un poco pasado de peso. Le dije, papá, estoy seguro de que no tienes de qué preocuparte, nunca siquiera he besado a una chica. Y él me respondió, lo entiendo, pero incluso con la primera chica que beses las cosas pueden salirse de control, y antes de que te des cuenta, estarás teniendo un encuentro apasionado. Tenía toda la razón. Ese semestre conocí a una chica, empezamos a salir, y en la primera noche que nos besamos mi primer beso terminamos teniendo un encuentro íntimo y perdí mi inocencia. Fue como una profecía. Desde ese momento, me tomé al pie de la letra el consejo que me dio. Historia 38. Ya sé que llego tarde, pero tenía que contar esto. Mi papá siempre ha sido un poco obsesivo con la seguridad y el trabajo en la casa. ¿Cortar el césped? Mejor ponte los tapones para los oídos y la visera. ¿Limpiar el terreno? Botas, pantalones largos, guantes por si acaso hay serpientes o arañas. Pero había algo en lo que yo siempre trataba de llevarle la contraria, usar botas cuando agarraba un martillo. Cada vez que me acercaba con uno, él me decía con voz firme, mejor ponte las botas, hijo. Pues en mis primeras semanas fuera de casa, estaba trabajando en un carro y me costaba aflojar un perno. No tenía una barra de extensión ni nada parecido.
Así que agarré un martillo para darle un golpecito suave y ver si se aflojaba. Lo logré, me puse de pie y de repente el martillo se me resbaló de las manos, que estaban aceitosas, y cayó directo sobre mi dedo gordo del pie. El dolor fue horrible. En serio, mi papá tenía toda la razón. Historia 39. Mi papá siempre me decía que los autos deportivos caros son un desperdicio de dinero y un verdadero dolor de cabeza para mantener. En cuanto a lo de ser un desperdicio de dinero, le creí, pero pensé que podría aguantar lo del dolor de cabeza. Hace unos años conseguí un trabajo en Alemania como contratista para el gobierno de Estados Unidos, con un salario bastante bueno, de más de $100.000 y dinero disponible para gastar sin preocupaciones. Estaba soltero y no tenía obligaciones financieras en Estados Unidos, así que decidí decir, ¿qué diablos? Quiero un BMW o un M3. Puedo pagarlo, y además estoy en Alemania, así que puedo manejar rápido en la autopista. El auto era divertido, se veía espectacular y sí, fue un gasto innecesario como esperaba. El mantenimiento era caro, eso también lo tenía claro. Pero la verdadera molestia fue que siempre quería que el auto estuviera impecable. Siempre perfecto, así que me la pasaba detallándolo, un proceso que consume muchísimo tiempo. Cuando ya me cansé de limpiar y cuidar el auto yo mismo, empecé a contratar especialistas para que lo hicieran por mí una vez a la semana. Gente obsesionada con los detalles que hacía un trabajo increíble pero no barato. Y cada pequeño rayón o golpe me volvía loco. Y créanme, esos inevitables daños son solo cuestión de tiempo. Para cuando regresé a Estados Unidos, honestamente estaba harto de tanto mantenimiento. Aunque podía pagar el auto y sus gastos, decidí que mi dinero estaba mejor invertido en otras cosas como mi desarrollo personal y mi carrera. Al final, vendí el coche y mi papá me dijo, era un auto hermoso, pero te lo dije. Y así cerramos este capítulo de Reddit. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora, ayúdame a decidir el futuro del canal. ¿Qué hilo o tema de Reddit te mueres por ver en un próximo video? Déjame tus sugerencias abajo. No olvides dejar tu like y, si aún no lo has hecho, únete a la comunidad suscribiéndote. Estaré leyendo sus ideas. Nos vemos muy pronto.